Bienvenidos al episodio número 16 de Spaniard Performance Podcast. Empezamos a acumular episodios y en el episodio de hoy tenemos a Jesús Pallarés, investigador de la Universidad de Murcia y docente. Quiero agradecer muchísimo su participación, sobre todo porque se ha involucrado mucho a la hora de dar toda la información acerca del estudio, toda la explicación, y me ha proveído de gráficos y de tablas para poder introducir, para visualizar mejor todo lo que hablamos dentro del podcast en un vídeo. Dentro del podcast hemos estado hablando del tema de la sentadilla, del estudio que ellos realizaron, en los cuales compararon los diferentes rangos de movimiento dentro de una sentadilla y cuáles de estos rangos de movimiento eran más efectivos a la hora de mejorar la fuerza y el rendimiento según los test funcionales que utilizaron, como el salto vertical o el sprint. Ha sido espectacular para mí. Yo he aprendido muchísimo viendo este podcast y os invito a que os quedéis durante todo el podcast porque explica punto por punto el por qué este estudio está tan bien hecho comparado con algunos otros estudios que tratan los mismos temas, y el por qué él realmente cree en los resultados de este estudio, y realmente yo también lo creo. Así que una vez más os invito a que os quedéis viendo todo el podcast. Los que estéis en YouTube, aprecio muchísimo que compartáis este vídeo, que le dejéis la manita arriba, que me sigáis para que podáis ver las notificaciones, y a aquellos de vosotros que estéis escuchando esto en podcast de audio, os agradezco que dejéis una review y un comentario abajo para ayudarnos y apoyarnos a visualizar el podcast. Así que vamos a ello. Estás escuchando el podcast de Spaniard Performance, dedicado a conocer todos los aspectos del rendimiento físico y mental. Soy Rodrigo Alvira, y si quieres llevar tus conocimientos y tu rendimiento a su máxima expresión, este es tu podcast. Darte la bienvenida al podcast. Voy a dejar que te presentes, que nos cuentes un poco quién eres y qué haces, tu formación, etcétera, etcétera. Y la verdad es que yo tenía muchísimas ganas de hacer este podcast porque es un tema que se habla muchísimo en el rendimiento, y cada uno podemos tener, yo creo, que nuestras opiniones como preparadores físicos, como entrenadores, pero creo que está bien acercarnos un poco a qué es lo mejor, qué es lo óptimo, que siempre es lo que intentamos buscar, ¿no? Intentar eliminar todo aquello que no queremos que intervenga, y irnos a aquello que funciona mejor. Así que si quieres comenzar tú. Bueno, no, lo primero, que estoy encantado de compartir contigo, con los seguidores del podcast, de todo, sí, lo que podamos transmitir hoy. Es una parte importante de mi trabajo. Ahora, si queréis, os comento brevemente, porque no es objeto de interés, pero una parte importante de mi trabajo es la transferencia, y esto es justo lo que estamos haciendo aquí hoy, es poner en un lenguaje más llevadero, mucho más cercano, las cosas que hacemos en los laboratorios de investigación, ¿no? Y cómo podemos hacer que el rendimiento deportivo sea mayor, cómo podemos hacer que sea más seguro, y de alguna forma qué podemos extraer de todo esto, ¿no? Por supuesto que además nos retroalimentamos, porque las preguntas que tiene el entrenador, el técnico y el atleta son las que tenemos que dar respuesta desde aquí, ¿no? Esas son las ciencias del ejercicio, las ciencias del deporte, y es a lo que nos dedicamos los que hacemos, creo que convenientemente, el trabajo, es dar respuesta a esas preguntas que todavía son importantes, ¿no? Si quieres comentarnos un poco tu formación, a qué te dedicas. Bueno, sí, yo soy graduado en ciencias, bueno, en aquel momento licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, luego doctor en Fisiología del Ejercicio. He sido preparador de muchísimas disciplinas, con equipos nacionales, equipos olímpicos, de modalidades de resistencia, en modalidades como piragüismo, el ciclismo, y también en deportes de equipo, medallistas olímpicos y tal. Es decir, que en mi época de profesional, con el vinculado al entrenamiento, pues tuve contacto con modalidades de muy distintos tipos, ¿no? De muchos requerimientos distintos, en este caso con requerimientos de fuerza distintos, también con un componente técnico y táctico muy diferente. Y desde hace aproximadamente 10 años decidí que podría ser un buen campo profesional en el que yo me desarrollase, era la docencia y la investigación universitaria. Desarrollé mi tesis doctoral en la fisiología del ejercicio,
Me he formado en 2 o 3 laboratorios de los más importantes que hay en España, en Navarra y en Castilla-La Mancha, concretamente en Toledo, con en mi opinión, los mejores fisiólogos que hay, algunos de los mejores fisiólogos que hay en España. Y finalmente he podido recaer en la que era mi tierra, que yo soy murciano de nacimiento y por fin he podido llegar, hace no muchos años, hace poco tiempo, 3 o 4 años he podido llegar aquí a desempeñar mi función como profesor universitario, investigador. Soy el investigador principal de un grupo que se dedica a dar respuesta a estas cosas, como veremos un ejemplo que podemos hablar hoy. Llevamos trabajando así desde hace 5 o 6 años y coyunturalmente ahora pues soy decano de esta facultad, que aparte del tiempo que le dedico a la investigación y a la docencia, reservamos un tiempo pues, para ayudar a la gestión diaria académica de todo lo que significa la universidad y en concreto de este centro, ¿no? En el que intentamos pues, hacer las cosas lo mejor posible. Sí, como has dicho tú, es una de las cosas que anteriormente hemos traído investigadores al podcast y coincide, yo creo, no sé si es la mayoría de investigadores que se dedican a las ciencias del ejercicio y del deporte, que tenéis mucha experiencia previa digamos, en el barro, con deportistas, con entrenadores, antes de haber entrado en la investigación, y eso es lo que yo creo que Bueno, hace... también tenemos investigadores muy buenos en el campo de la fisiología del ejercicio, que a lo mejor no los conocéis tanto porque no han tenido contacto con deportistas, ¿no? O sea, hacen una fisiología más de base, de la cual nos nutrimos nosotros para, con esos mecanismos que están encontrando ellos, nosotros les tenemos la idea, porque estamos en contacto con el deportista, somos capaces de coger ese hallazgo y darle forma para que obtenga un beneficio el deportista o la salud de la población general o el objeto para el que estemos trabajando, ¿no? Pero eso no quita que para que sepáis que tenemos unos fisiólogos muy, muy buenos que a lo mejor están trabajando en cuestiones que no os llegan tanto porque tratan la fibra muscular, tratan la mitocondria, tratan el sistema neural y todo ese tipo de cosas a lo mejor se quedan un poco lejanas. Nuestro grupo de investigación y otros muchos que hay en España ahora mismo, un nivel muy alto, lo que estamos haciendo es coger eso y tratar de transferirlo a la mejora de la población, a la mejora del rendimiento, ¿no? Por eso a lo mejor nos conocemos un poco más, porque estamos más cerquita, ¿no? También es nuestra obligación, y eso no lo he comentado, pero es importante quizá mencionarlo, que a día de hoy sigo siendo responsable de propagación de bastantes deportistas, porque si desconecto, dejo de tener la retroalimentación, el feedback de estos deportistas y yo dejo de tener las ideas de las preguntas que tenemos que responder. Es decir, que cuáles son los problemas que sigue teniendo después de todo lo que ha avanzado la ciencia del ejercicio en los últimos 20 años, 30 años, seguramente en los últimos 20 más, pues si dejo de tener ese link, no voy a poder, me quedo vacío, ¿no? Y eso es algo que es algo prioritario en mi grupo de investigación. No podemos seguir vinculados a la investigación sin continuar también paralelamente con la preparación de deportistas de diferentes niveles, porque es con ellos con los que podemos encontrar las preguntas de investigación. Sí, bueno, os convertís en un link entre la propia preparación física y la investigación y entre la una y la otra se acaban nutriendo, yo creo. ¿Crees que, hablando de este tema, antes de que nos metamos en todo el tema del estudio que queríamos tratar, ¿crees que puede haber se critica muchas veces, yo creo, desde el punto de quizá preparadores físicos o desde el punto de científicos, que haya científicos que no estén, como dices tú, en contacto directo, digamos, con el deportista y al estar un poco alejados de esa realidad, su investigación no siga un camino adecuado o no encuentre, o sea, no sea una investigación Sí, adecuada. que no tengan tanta aplicación o que no le encontréis tanta aplicación, ¿no? a vuestras necesidades. Bueno, eso puede ser, es decir, que puede ocurrir que haya algunos investigadores que estén alejados, insisto, que la neuroanatomía, por ejemplo, da respuestas de base que luego van a ser necesarias para otras ciencias más aplicadas. Y si estos compañeros no hacen su trabajo a ese nivel, nosotros no podemos estar encontrando una vacuna actualmente en la ciencia aplicada, ¿de acuerdo? Entonces, no
no minusvaloremos ese trabajo, lo que podemos también entender es que, bueno, esto no tiene transferencia, o alguien me lo explica, o alguien me lo convierte, o alguien lo comprueba en el campo profesional, o no tiene transferencia, ¿no? Luego, esa es una parte que puede dar respuesta a esta pregunta. Y otra parte es que tenemos que tener también en cuenta que para poder diseñar un experimento, yo creo que el ejemplo que a lo mejor hablamos a continuación va a ser muy bueno en este sentido, para poder diseñar un experimento y controlar muchas variables que llamamos contaminantes, ¿de acuerdo? Para poder realmente encontrar el efecto de la manipulación, tenemos que controlar muchas otras que algunas veces hacen que pierdan lo que llamamos validez ecológica, es decir, que se sale del contexto real al menos un poquito. Es decir, como veremos hoy, para controlar el rango de movimiento exactamente al que entrena un deportista el ejercicio de fuerza, necesitamos meterlo dentro de una máquina Smith. Y algunos dirán, bueno, yo es que no entreno en máquina Smith porque está claro que el entrenamiento en peso libre va a tener más adaptaciones funcionales. Es sin negar esto último, si yo no te meto en una máquina Smith, no puedo diferenciarte a ti una sentadilla completa de una sentadilla paralela. Todas las repeticiones de las próximas 10 semanas de entrenamiento. ¿Me explico? Entonces, algunas veces vais a leer máquina Smith. Bueno, ya no tiene ningún interés para mí porque no se ha hecho en peso libre. Bueno, pues tienes que entender que para poder demostrar esta pequeña cosa, hemos tenido que utilizar ese mecanismo y luego podremos seguir creciendo, ¿no? Además, que si hablamos de este tema en concreto, no hay evidencias claras ni turbias de que el entrenamiento de una máquina Smith, sobre todo de dos ejes, vaya a tener alguna diferencia adaptativa de lo que tiene un entrenamiento peso libre total, ¿no? Entonces, bueno, que hay que también entender que algunas de las cosas que hacemos en la metodología son necesarias para poder controlar todas las variables, el rigor de un experimento científico y que una revista de un nivel muy alto la pueda aceptar, porque si no nos van a decir que el sesgo es tan grande que no podemos estar seguros que lo que ha ocurrido ha sido producto de la manipulación de lo que hemos querido comprobar, ¿no? La variable que llamamos independiente. Por ejemplo, no sé si te referirás o tienes en mente el hecho de medir la velocidad a la que se desplazan las cargas. Bueno, pues no todos vamos a entrenar por velocidad después. Pero si yo no llego a hacer un experimento en el que se mide la velocidad a la que se desplazan todas las cargas, difícilmente podré estar seguro que la intensidad a la que se han enfrentado es la que estoy diciendo. La carga propuesta no es igual a la carga real. Por eso estos últimos 20 años hemos pegado un paso de gigante en el entrenamiento de fuerza, entre otras técnicas por esto, ¿no? Porque podemos medir muchas cosas y en condiciones de laboratorio las hacemos, y no quiere decir que lo que se transfiera de ese experimento se deba de aplicar en su totalidad al campo profesional. Simplemente que cuando digamos que que ha mejorado más con 3 miligramos de cafeína y no con 6, ¿de acuerdo? Eso es un caso práctico que estoy poniendo, que hemos experimentado. Es decir, que si una dosis de 3 miligramos por kilo de cafeína han sido igual de buenos que una de 6, no va a ser un efecto de las variables contaminantes, es porque hemos controlado todo muy bien y el resultado es ese, ¿no? Claro. De ahí que algunas veces encontréis dificultad para adquirir o transferir lo que estamos diciendo en las publicaciones al campo real, al entrenamiento profesional, y lo que tenemos es que también vosotros tenéis que reconocer que se ha hecho para eso, ¿no? Para poder dar garantías de que los hallazgos corresponden a la manipulación de las variables. Claro, porque eso es lo que dices tú exactamente. Para conseguir unos resultados que sean realmente válidos y exactos, tienes que salirte de esa realidad, porque cuando yo empiezo a preparar a un deportista, intervienen tantas variables que para mí es muy difícil saber cuál exactamente ha sido lo que ha provocado esa mejora. Para hacer un experimento hoy en día se podría hablar de cientos de variables contaminantes, pero por citaros algunas que controlamos en unos laboratorios como el nuestro es hora del día al que entrenan, porque solamente el ritmo circadiano puede cambiar un 2-3% el rendimiento neuromuscular de un individuo ya más o menos entrenado y experto. La ingesta de cualquier tipo de estimulante, por supuesto todos legales, pero cafeínas, teínas, chocolates, todo eso puede hacer que cambie el rendimiento y las adaptaciones y nos puede estar enmascarando, ¿no? El resultado. No podemos estar luego seguros de qué ha pasado. Las zapatillas con las que entrenan, la temperatura de la sala, las horas de sueño, el entrenamiento anterior en las 48 horas, la alimentación del día anterior y del desayuno. Todo eso, si queremos realmente tener certeza de que el resultado no es un proceso de sesgo, sino que es una modificación que hemos producido con la manipulación, hay que controlarlo. Si no,
pues ocurre lo que les pasa a los que no lo hacen, y es que esas publicaciones no alcanzan el nivel de la revista, y es decir, que te tienes que coger con alfileres lo que te están diciendo. Muy bien. Vamos a hablar un poco de este estudio, que es principalmente lo que queríamos hablar hoy, es el tema de la profundidad de la sentadilla. Es un estudio que publicasteis en mayo de 2019, si no me equivoco, Puede ser, en el que habláis de la profundidad de la sentadilla y las adaptaciones neuromusculares funcionales, y también de la cantidad de, digamos, dolor que se producía durante este tipo de entrenamiento. ¿Puedes explicarnos un poquito por encima acerca del estudio? Sí, bueno, pues el contexto un poco es que este es un proyecto que tú has citado en la sentadilla, pero se diseñó de forma más amplia, que trataba de dar respuesta a la que, en mi opinión, es una de las pocas preguntas realmente importantes que quedaban por responder en el campo del entrenamiento de fuerza, y era a qué rango de movimiento se producen las mayores ganancias de fuerza y rendimiento funcional del deportista, a qué rango debemos de entrenar los ejercicios de fuerza, ¿no? Hasta la fecha, supongo que tú y todos hemos escuchado teorías para todos los gustos, ¿no? Existe un conocimiento popular, incluso había evidencias científicas que nos recomendaban entrenar a rangos parciales. Todos los que nos hemos iniciado, ¿no? Nos han dicho, no, la sentadilla tiene que ser media porque vas a obtener mayores adaptaciones de fuerza y vas a lesionarte menos, ¿no? Concretamente, en relación a esta pregunta, había dos hipótesis que a mí me ha gustado llamarlo desde el principio, que empezamos con esto hace 5 años. Esto ha sido un proyecto muy largo, porque, como decíamos, se han controlado muchísimas cosas para tener garantías de los hallazgos, ¿verdad? Pues son hipótesis que yo llamo no contrastadas, ¿no? La primera de ellas nos decía que debemos de entrenar los ejercicios de fuerza al rango específico del propio gesto técnico de competición, ¿vale? Porque al ser específicos, las adaptaciones van a ser mayores. Es decir, por ejemplo, para que todos nos entendamos, y es que para un ciclista que puede llegar a alcanzar unos 110, 115 grados de rodilla, no tiene sentido que entrene a más profundidad la sentadilla. ¿De acuerdo? Fijarse que estamos hablando de gestos técnicos similares pero muy distintos, unilateral, bilateral, bien, tu propio peso, la sentadilla. Bueno, pues según esta hipótesis no contrastada, el ciclista no debía entrenar a menos de 120 grados porque no se va a producir ese ángulo en el pedaleo. ¿De acuerdo? Lo mismo ocurre para un saltador. Un jugador de voleibol, ¿para qué va a entrenar sentadilla completa cuando flexa a 160 grados, a 150 grados un contramovimiento, ¿no? Así que esa era, si yo entreno al ángulo específico, voy a mejorar más en el gesto técnico de competición. También existía, por otro lado, otra hipótesis contrastada que os sonará, y es que a mayores rangos de movimiento, a menor rango de movimiento, las cargas en valor absoluto, es decir, mi 1RM va a ser mucho mayor, ¿no? La media sentadilla levantamos más peso que en la paralela, y en el cuarto de sentadilla levantamos más peso que ninguna, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, pues es parte del objeto de estudio. Y entonces decimos, si muevo más kilos, voy a tener más adaptaciones, ¿no? Cuanto más kilos pongo en la barra, más fuerza voy a ganar y más rendimiento deportivo voy a ganar. Y por último, creo que era esta que tú mencionabas, tenemos una última creencia que está muy extendida, y es que hay cierto rango de movimiento de los ejercicios que producen más lesiones, más incidencia de molestias que se limitan en la participación, incluso limitan el resultado deportivo de un atleta, ¿no? Entonces, teníamos esos tres que a muchos de nosotros, durante muchos años, nos han hecho entrenar a rangos parciales porque ganaba más fuerza específica, porque levantaba más kilos y por lo tanto ganaba más fuerza, y además porque me lesionaba menos, ¿no? Ese es el contexto en el que nos encontramos, aunque también es cierto, y es justo decir, que no hemos sido, mi grupo de investigación, el primero que se ha planteado esto. No ha habido muchos. Hay algunos investigadores como Hartmann, un alemán que lo hizo muy bien en los años 2005, 2008, estuvo trabajando con esto, aunque no tenía la tecnología y la metodología tan avanzada que tenemos hoy, pero sus resultados iban en la misma línea que los que vamos a presentar. Y también es cierto que ha habido recientemente algo que no he sido capaz de explicar, la ciencia es así, pero que hemos visto algunas publicaciones con una metodología teóricamente razonable que han encontrado resultados que corroboraban estas hipótesis que acabamos de citar. Es decir, que entrenar a menos rango voy a ganar más, ¿no?
Pero en definitiva, este era un campo mucho, es decir, muy por trabajar. No había, como en otras cosas, como la intensidad, la velocidad a la que se desplazan las cargas, el número de sesiones a la semana. Hay muchas preguntas del entrenamiento de fuerza que estaban convenientemente abordadas ya en la investigación y, sin embargo, esto, a pesar de que es algo que nos encontramos todos los días cuando entramos de nuevo en una sala de musculación, nadie había encontrado la fórmula de poder dar una respuesta profunda a esta pregunta, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, si quieres podemos comenzar. Yo expongo un poquito el proyecto Sí, y rápidamente pasamos a los resultados, que supongo que será lo que más le interese a nuestros oyentes. sí. Para esto, como ya he dicho, han sido muchos años, han sido 4 años de toma de datos, más un año de redacción y publicaciones. Seleccionamos a 60 deportistas que tenían una moderada o alta experiencia en entrenamiento de fuerza. Esto, para que todos nos entendamos, significa que al menos levantan una vez su peso corporal y hasta 2 veces y pico teníamos individuos que levantaban su peso corporal en sentadilla completa, ¿vale? Así que tenemos gente que no son individuos que no tienen experiencia, sino que ya estamos trabajando. Para este estudio seleccionamos gente que pudiese tener lo que hemos dicho al principio, una transferencia, ¿no?, a la realidad. Gente que levanta más de 2 veces su peso corporal, había varios, ¿no? A todos estos, como era necesario diferenciar el rango de movimiento, lo dividimos en 3, ¿no? Para la sentadilla se probó con un cuarto de sentadilla, pero eso es una auténtica, me voy a atrever a llamar una auténtica aberración no solo para la práctica real, sino para la investigación. Era un desastre porque no éramos capaces de soportar tantas cargas que íbamos a someter a estos deportistas durante tantas semanas en un ángulo tan corto, ¿no? Entonces, después de las pruebas piloto, las desechamos y nos centramos en la sentadilla, la media sentadilla, ya sabéis, 90 grados de rodilla, la sentadilla paralela, el muslo quedaba paralelo al suelo, y la sentadilla completa, que teníamos siempre contacto entre el femoral y el tríceps sural, ¿no? Para el press banca, estos mismos individuos le dividimos 3 rangos de movimiento. Medimos el completo, ¿vale? Tocar en el esternón y el completo con la completa extensión de codos. Y ese a su vez lo dividimos en 2 tercios y 1 tercio. ¿De acuerdo? Esto lo hicimos de forma analítica, pero luego para garantizar que todos los test que se hicieron a partir de aquí y todas las repeticiones de entrenamiento al que le habíamos asignado un recorrido hacía exactamente ese recorrido, diseñamos ad hoc, lo llamamos, ¿no?, para este estudio, y ya se ha quedado permanentemente en nuestra sala para muchas otras cosas, que empezaréis a ver publicados ahora, unos sistemas de retención en los cuales nosotros definimos claramente qué recorrido tiene que hacer cada uno, y hay un margen de error de 1 centímetro. Es decir, que si un individuo tiene que bajar a media sentadilla hasta esta posición, ya sabemos, desciende la barra, hace contacto y no puede seguir bajando, ¿de acuerdo? Es decir, que todo lo que os vamos a presentar ahora garantizamos que el recorrido fue exactamente el que habíamos propuesto, ¿no? Y eso es muy importante para entender los resultados del proyecto. La primera fase fue una fase descriptiva, en la cual hicimos lo que se conoce comúnmente como las curvas, un análisis biomecánico de las curvas carga-velocidad, ¿vale? Ya sabemos, una de las ventajas, bondades que tiene el entrenamiento por velocidad es que hay una relación muy estrecha entre la magnitud de carga, el porcentaje de 1RM y la velocidad a la que se desplazan las cargas, pero rápidamente nos dimos cuenta de que la curva carga-velocidad de la media sentadilla es radicalmente distinta de la curva de la sentadilla completa o de la paralela. Bueno, cuanto mayor recorrido tenemos, esto es importante para entender el proyecto, cuanto más recorrido hay, más velocidad hay para cada una de las cargas intermedias. ¿De acuerdo? Aunque, curiosamente, la velocidad del 1RM es la misma para todos los ejercicios de sentadilla, 0,3 metros por segundo, por ejemplo, y 0,2 en el caso del press banca. Esto fue una cosa curiosa que nos encontramos ahí, ¿no? Aunque, por ejemplo, para el 70% del 1RM, la mayoría de los sujetos en media sentadilla está en torno a 0,5 metros por segundo, a la sentadilla profunda está en torno a 0,65 metros por segundo. Como decía, más velocidad, cuanto mayor es el recorrido que ejecuto. Esto ocurre en el press banca, la sentadilla y en todos los ejercicios que queramos analizar, ¿no? De esta forma ya teníamos las curvas claras y ahora podemos programar no solo el recorrido exacto que queremos, sino que podemos también programar la velocidad exacta que equivale a una intensidad concreta, ¿de acuerdo? Esto es muy importante en lo que llamamos el Velocity Based Resistance Training. Podemos entrenar a la velocidad exacta que nos interesa
y de esta forma acertamos seguros sobre la carga programada. Además, este análisis que podréis ver en las imágenes, ¿no? Este análisis del biomecánico, sobre todo de las curvas velocidad-tiempo, nos permitió detectar lo que se llama, y que todos conocéis o habéis escuchado, como el sticking region, ¿verdad? O zona pegajosa. Esto es una posición, todos lo hemos sufrido, lo hemos percibido cuando hemos entrenado con cargas altas. Es una posición mecánica de las extremidades que están involucradas, es muy adversa, donde la capacidad en la que tenemos de producir fuerza se reduce, ¿no? Y por lo tanto, observamos cómo inicio el desplazamiento de la barra y llega a un determinado punto muy duro, es este, en el que la barra se desacelera, y si consigo superar esa zona, algunos le llaman punto, aunque es más correcto llamarlo zona de sticking, si supero esa zona, ya tengo una seguridad absoluta de que voy a completar el levantamiento, ¿verdad? Ocurre en todos los ejercicios de movimientos olímpicos en los cuales existe ese sticking region. Bueno, pues nos dimos cuenta de que no todos los ejercicios que estábamos sometiendo a estudio tenían sticking region. Curiosamente, la sentadilla completa y la paralela sí que tenían esa fase, pero la media sentadilla, y también vimos en los estudios pilotos la sentadilla, cuarto de sentadilla, no tenían fase de sticking. Es decir, que la velocidad se incrementa desde que se inicia el movimiento hasta el final. ¿De acuerdo? O sea que eso era importante, una cuestión biomecánica que nos encontramos ahí. Y curiosamente, en el caso del press banca, solo el press banca completo presenta ese sticking region, mientras que el 2/3 ya no lo tiene. Que las velocidades que nos vamos a encontrar ante las cargas altas eran menores para el sticking, para los rangos completos, porque pasaban por ese punto duro, que luego veremos que tiene unas consecuencias importantes en las adaptaciones, ¿no? Bueno, pues con estos estudios descriptivos anteriores, ahora cogimos a estos 60 individuos y los dividimos en 4 grupos. Un grupo que no entrenó, fijarse lo que estamos diciendo también, esto es importante, cuando veáis los resultados del estudio os chocará, que vemos un grupo que desciende radicalmente su rendimiento durante el periodo de estudio, y es que los forzamos a gente que levanta 1,5 veces su peso corporal aproximadamente, le obligamos a detener el proceso de entrenamiento de fuerza, ¿vale? Eso es lo que llamamos otra de las cosas que a lo mejor os suena un poco rara, pero era necesario para que esto tuviese el rigor científico del método que nos exigen, ¿no?, en nuestro campo. Esta gente, como veréis, descendió radicalmente su rendimiento de fuerza y de rendimiento funcional, como veréis. Pero los otros sujetos los dividimos en 3 grupos. Uno que entrenó, en el caso de la sentadilla completa, otro que entrenó la paralela y otro que entrenó la media sentadilla. En el caso del press banca, unos entrenaron el press banca completo, otros 2/3 y otros 1/3. El entrenamiento fue un modelo que tenemos ya muy estable en la investigación en nuestro laboratorio, y muchos otros que utilizamos el mismo modelo. Son 10 semanas de entrenamiento, 2 sesiones semanales con 4 o 5 series, ¿vale? 4 o 5 series por ejercicio, a unas intensidades que evolucionaron de forma lineal. Esto fue una periodización lineal del 60 al 80%. Insisto, ese 60-80% estamos seguros de que fue la carga que realizaron porque lo comprobamos por velocidad. Bueno, entonces, cuando un participante cada día que llega al laboratorio se le hace un calentamiento, se le pone la carga que los kilos que teóricamente tiene que desplazar, medimos la velocidad, y como esta velocidad sea ligeramente superior o inferior a la que teníamos que esperar de él para esa carga, automáticamente le ponemos más peso o menos peso en la barra para ajustarlo. Esto es lo que decíamos antes, que es una metodología tremendamente avanzada, de tal forma que estamos seguros que la carga, la intensidad programada era igual a la intensidad real que estaban soportando los atletas. Todos los estudios que tenemos antes del año 2000, y algunos que lamentablemente se siguen haciendo a día de hoy, han entrenado como porcentaje de 1RM con los kilos del valor inicial del 1RM, y durante 10 semanas sin ajustar eso. Bueno, pues la carga que realmente han movido es radicalmente distinta de la que estaba programada. Entonces no te puedes creer nada de las adaptaciones que están produciendo ahí. No sabemos qué ha ocurrido, ¿no? Esta es una de las variables muy contaminantes que veíamos o que citábamos al principio de la conversación. Bueno, pues con esta metodología se entrenó, ¿de acuerdo? Y luego otra cuestión importante, que es algunos avances recientes, esto también nos sonará, del entrenamiento hasta el fallo y no hasta el fallo, no es objeto de este tipo de la conversación de hoy, pero que sepáis que, como ya sabemos, no debemos de entrenar al fallo muscular, y entonces se realiza un entrenamiento a la mitad de repeticiones por serie,
más o menos con una pérdida de velocidad de entre el 20 y el 25% de la primera a la última repetición. ¿De acuerdo? Se quedaron muy lejos del fallo muscular en cada una de las series de entrenamiento. ¿Cómo analizamos quién mejoraba más? Bueno, esto le llamamos nosotros variables dependientes, ¿no? Antes y después de los 10 semanas de entrenamiento se les midió el 1RM, un 1RM bien hecho. Es otra de las cuestiones que suele generar confusión. ¿Cómo se hace un test 1RM? O cómo se define realmente. En este caso, lo podéis leer en la documentación, que está muy extendido, que se hizo un test 1RM real, ¿de acuerdo? Y también medimos la velocidad ante todas las cargas comunes de un test incremental previo a ese 1RM, ¿no? Luego, no solamente podemos ver qué pasa durante estas 10 semanas, qué pasa con la fuerza dinámica máxima absoluta, ¿no? Que es el 1RM, sino que podemos saber qué ha pasado o cómo aplico fuerza ante cargas más bajas. Esa es otra de las ventajas muy importantes de la medida de la velocidad. Puedo ver cómo cambia la velocidad ante las cargas bajas, medias o altas, que tiene un claro reflejo y transferencia con el movimiento deportivo. Porque un jugador de voleibol no va a manifestar su 1RM en un salto. No tiene tiempo para aplicar la fuerza, esa fuerza. Entonces, es importante que sepamos, no solo que si salta más o menos, como veremos ahora, sino que ante cargas bajas y medias, sobre todo, si es capaz de aplicar más fuerza. Porque nos hemos encontrado, y supongo que os habrá ocurrido, entrenamientos que mejoras mucho tu fuerza dinámica máxima absoluta, pero luego ante cargas medias o bajas no eres capaz de mejorar el resultado. No corres más rápido, no saltas más alto, o no puedes hacer más repeticiones ante una carga submáxima, ¿sí? En el caso de algunas modalidades. Por eso era importante medir todo eso. Luego, otras variables que llamamos funcionales, más cercanas al deporte, ¿no? Como son el salto con contramovimiento, que es un salto muy conocido, aunque no lo entrenaron durante las 10 semanas, sí que se les midió antes y después, al igual que la capacidad de aceleración desde parado, con células fotoeléctricas, y un test Wingate con potenciómetros de alta tecnología o de alta precisión, en un test Wingate de pierna, que no sé si os suena, es un test muy agresivo, ¿no? El que lo haya vivido se está acordando de él en este momento que yo lo estoy citando, y el que no lo haya hecho, pues que consulte en YouTube un test, en nuestra propia página del grupo de investigación los podéis ver, cómo se desarrollan esas pruebas. Son tremendamente exigentes, muy duras, ¿no? Son 30 segundos sin distribuir el esfuerzo. Y bueno, se hicieron también antes y después para ver no solo si la fuerza mejoraba, sino si la resistencia también mejora, ¿no? O cuán mejora más, qué rango de movimiento es más efectivo para eso. Bueno, pues si ha quedado más o menos claro, no sé, Rodrigo, si te queda alguna duda sobre cómo se hizo. Yo, sobre todo, aparte del trabajo de sentadilla que realizasteis, ¿se realizó otro tipo de entrenamiento junto a el entrenamiento pliométrico? No, esa es otra de las claves, ¿no? No se metió ningún otro entrenamiento adrede. ¿Por qué? Porque podría contaminar. Porque claro, si entrenamos con contramovimientos, como acabo de decir, o entrenamos cargada, que es algún ejercicio habitual nuestro, o entrenamos con otros ejercicios a rangos completos, podemos alterar el efecto aislado que queremos analizar aquí de la media sentadilla. Este es otro claro ejemplo de la validez ecológica que citamos al principio. Es cierto que a nadie yo le entreno con solo 2 ejercicios. A nadie se le escapa que es una rutina insuficiente para producir las adaptaciones que buscamos en un atleta. Pero si queremos entender realmente qué rango de movimiento es el que mejora más, lo tenemos que en este momento, durante estas 10 semanas, a estos 10 valientes, a estos 60 valientes, los tenemos que limitar a esos 2 ejercicios. ¿Me explico? Sí. Y además no entrenaron el salto con contramovimiento ni la aceleración ni el wingate, solamente se les familiarizó antes, la hicieron el día antes de empezar y el día final, ¿no? Entonces, pues que sepáis que estos deportistas, bueno, yo siempre se lo agradezco al final de las publicaciones, le pongo una frase que les digo el enorme esfuerzo que han hecho, porque han estado en algunos casos desentrenándose de muchas cosas porque para cumplir el compromiso, ¿no? de este proyecto, ¿no? Claro, esa es la única manera, lo que yo quería añadir, es la única manera de ver realmente la transferencia pura sin trabajar ese skill que tiene ese ejercicio que estáis haciendo. Algunos podríamos haber metido otros ejercicios, press hombro completo, podríamos pasar press militar, podríamos haber hecho cargadas, podríamos haber hecho pesos muertos, pero claro, luego no sabemos si el efecto ha sido de estos ejercicios o ha sido de la diferencia entre la media sentadilla y la sentadilla paralela, que es lo que estamos analizando aquí. Por eso es necesario salirnos de la realidad, nos abstraemos durante un tiempo, respondemos esta pregunta y ahora lo incrustamos, lo transferimos a nuestra rutina, con los resultados que hemos obtenido aquí. ¿De acuerdo? Sí. Bueno, pues resultados son muchos, ¿no? Podemos hacer
un pequeño abstract, ¿no? De cuáles fueron los resultados. Bueno, pues esto es un poquito complejo de explicar, seguro que ahora nos puedes poner tú luego una figura que nos permita entenderlo, y es que a mayor rango de movimiento en el que se entrenó, esto es tanto para el press banca como la sentadilla, cuanto más largo es el recorrido, mayores ganancias de fuerza tenemos para cualquier rango de movimiento. Es decir, el deportista que entrenó la sentadilla completa no solo mejoró más la sentadilla completa que el que entrenó la media sentadilla. Cuando le mido la sentadilla completa al que entrenó media sentadilla, evidentemente mejoró menos que el que entrenó sentadilla completa. Pero es que el que entrenó sentadilla completa ha mejorado más la media sentadilla que el propio individuo que entrenó media sentadilla. Esto es increíblemente importante, porque nos cargamos de un plumazo la primera hipótesis que decíamos, adaptaciones específicas al rango de entrenamiento. No, señor. Cuanto mayor es el rango de movimiento al que se entrena, las adaptaciones son mayores para cualquier rango intermedio. Esto es muy, muy importante, ¿no? Sí. Esto, en mi opinión, en la del grupo, teniendo en cuenta la cuidada metodología que hemos tenido y el gran tamaño muestral, pues echa por tierra esta hipótesis que hemos dicho, ¿no? Mayores adaptaciones, tanto en el 1RM, como veréis ahí, como en las velocidades de los rangos menores, ¿no? Se mejora más la fuerza dinámica máxima absoluta, pero también la velocidad ante cualquier carga, en cualquiera de los rangos de movimiento. Cuanto más rango tengo en el entrenamiento, mayores adaptaciones neuromusculares tengo, ¿no? Pero en mi opinión, como me dedico a entrenar a deportistas que utilizan la fuerza, el entrenamiento de fuerza como un medio y no un fin en sí mismo, es decir, yo utilizo el entrenamiento de fuerza para mejorar mi rendimiento deportivo, ¿no? Un jugador de baloncesto, un jugador de fútbol, hockey, un ciclista, un piragüista, ¿no? Eso es en lo que estoy pensando cuando diseño mis experimentos. Bueno, pues el hallazgo más importante es que el entrenamiento de fuerza a rangos completos mejora más el rendimiento funcional del deportista, es decir, que saltaba más alto, tenía menos tiempo en la aceleración de 20 metros y realizaba más potencia máxima y media en un test wing gate. Esto es fundamental, ¿de acuerdo? Porque nos damos cuenta que no solamente es importante para tener más fuerza aplicada en el ejercicio propio en el que hemos medido, sino que un individuo que entrena la sentadilla completa, sin entrenar el salto, va a saltar más que el que entrenó la media sentadilla. A pesar de que los ángulos de rodilla son más específicos o propios de la media sentadilla y el CMJ. ¿Me explico? Sí. Eso es muy importante. Lo podéis ver aquí en la tabla de resultados como el salto fue mayor, la potencia media de un wing gate, es decir, de un gesto cíclico de resistencia anaeróbica, fue mayor cuando se entrenó la sentadilla completa, ¿no? Algunos resultados también son importantes. Yo me gustaría destacar que el entrenamiento, hemos estado hablando de los extremos, ¿no? De la sentadilla completa y de la media sentadilla, del press banca completo y del press banca un tercio. Imaginarse, todos podéis estar ahora mismo haciendo lo que significa extender en un press banca un tercio, es apenas nada, pero es lo mismo que estáis haciendo cuando hacemos una media sentadilla, es recortar radicalmente el recorrido, ¿no? Bueno, pues nos dimos cuenta que la sentadilla paralela, lo podéis ver en las figuras y en las tablas, la sentadilla paralela tiene un muy buen efecto también, ¿eh? La sentadilla paralela es un ejercicio también que produce muy buenas adaptaciones sobre el rendimiento funcional y neuromuscular del atleta. No alcanza la de la sentadilla completa, pero sí que tiene un buen efecto. Y sin embargo, el press banca 2 tercios, ese rango intermedio que hemos entrenado, tuvo un resultado que yo considero nefasto, es decir, que mejoraron muy poco, casi tan poco como los que entrenaron un tercio. ¿Por qué? Bueno, pues eso lo discutimos ahí en los trabajos y creo que está vinculado con lo que hemos citado anteriormente, y es que en la sentadilla completa y la paralela se pasa por el sticking region, mientras que en la media sentadilla y en un cuarto de sentadilla no lo haces, por tanto, no pasas por ese punto duro biomecánicamente tan opuesto y adverso, que es el que nos está generando las adaptaciones. ¿De acuerdo? O una parte importante de las adaptaciones. Y en el press banca no pasamos por ese punto ya desde el 2 tercios. No pasamos. Por eso, nuestro 1RM en press banca completo es muy inferior al que tenemos en 2 tercios. Y no hay tanta diferencia en la sentadilla paralela y en la sentadilla profunda, en la sentadilla completa. No hay tanta diferencia en el 1RM entre estas dos sentadillas como sí que lo hay entre el press banca completo y el press banca 2 tercios. De ahí que todos, ¿verdad? Los que estáis entrenando el powerlifting,
¿qué estamos haciendo? Pues lo que intentamos es realmente hacer un 2/3, porque en cuanto hago una pequeña retroversión escapular, ya estoy consiguiendo no pasar por ese punto duro. ¿Verdad? Por eso mi 1RM se incrementa radicalmente. Mi rendimiento en competición, en este caso, porque el fin es en sí mismo, mi rendimiento en competición es mucho mayor cuando hago esa técnica que cuando hago un press banca plano con rango completo. ¿De acuerdo? Sí. Y en la parte de aplicación práctica de la sentadilla y la paralela, podríamos decir, y esta es mi recomendación práctica sobre esto, que cuando iniciemos a un deportista en el entrenamiento de la sentadilla, que ya sabéis que tiene ciertas reticencias a seguir bajando, ¿no? Bueno, pues vamos a empezar con una sentadilla paralela, porque ya producen muchas adaptaciones y muy buenas. No tienes que levantar mucho peso, porque tu 1RM en sentadilla paralela no es muy alto, por lo tanto las cargas intermedias van a ser también bajitas. Y poco a poco, el propio entrenamiento de la sentadilla paralela te va a hacer ir ganando rango de movimiento, sobre todo de extensividad excesural, que ya sabéis que eso produce una menor retroversión pélvica y nos va a permitir ir cada vez bajando más la profundidad de la sentadilla y alcanzar de forma natural y con el paso de las semanas o meses de entrenamiento una sentadilla completa. ¿De acuerdo? Que es donde ya conseguiremos todas las adaptaciones toda la vida, donde menos peso tengo que desplazar y donde más adaptaciones se van a producir. Sí. Por último, para no extendernos mucho, lo que tenemos, la última cuestión que nos han bombardeado siempre es, bueno, no entrenes sentadilla completa porque te vas a lesionar. Bien, pues ahí también tenéis los resultados del seguimiento que se hizo a todos estos 60 deportistas con el entrenamiento continuado y observamos que cuanto mayor es el rango de movimiento, es decir, la sentadilla completa produce una menor incidencia en lesiones, en dolor, en rigidez muscular y un menor número de abandonos. Concretamente, en este proyecto, de los 60, hubo solamente 2 abandonos producidos por lesiones que fueron en la media sentadilla, pero nunca en la sentadilla paralela ni en la sentadilla completa. No hubo molestias, o si las hay, las podéis ver ahí, hay un ligero aumento, pero claro, un tipo que entrena continuamente sabemos que nos van a salir ciertas molestias, rigidez, pero no lesiones graves. Y cuando entrenamos con media sentadilla, como tenemos que cargar mucho más la barra porque nuestro 1RM es mucho mayor, estamos sometiendo a las estructuras anatómicas a un estrés de cizalla y de compresión muchísimo mayor. Y ahí es donde reside la aparición de lesiones, ¿no? Donde reside la aparición de cualquier tipo de molestia, de rigidez, que se hace con la continua repetición de muchas cargas, de muchas repeticiones ante mucha carga en valor absoluto, muchos kilos. ¿De acuerdo? Porque para poder hacer un 70% del 1RM en media sentadilla, cuando levantas 200 kilos, son 140 kilos, pero cuando la haces en sentadilla completa, que solo levantas 100 kilos, son 70 kilos. Es decir, la misma intensidad la estás trabajando con la mitad de peso. Son muchas repeticiones con estrés de compresión y cizalla, sobre todo a nivel lumbar, ¿verdad? En la lordosis lumbar, que ahí es donde puede producirse algún tipo de incidencia, ¿no? Sí. Vamos, yo creo que como conclusión del estudio, básicamente lo que encontrasteis es que la sentadilla profunda con mayores rangos de movimiento conseguía mejores adaptaciones neuromusculares y funcionales dentro de estos valores que visteis vosotros. Esto, cuando hablamos del sticking point, que creo que es la parte que me ha parecido más interesante porque es algo que en lo que no pensamos, como has dicho tú, en powerlifting quizá lo pensamos en ello hacia algo que tenemos que superar no le para hemos la puesto a lo competición. mejor ese nombre o no sabéis qué es lo que está pasando, qué es esto, pero sí que lo intentamos evitar porque claramente mi valor de fuerza dinámica máxima absoluta se incrementa si no alcanzo ese punto. O no bajo toda la zona, no tengo que meter fuerza en toda la zona. Sí. Sí, Cuanto eso es. mayor arqueo, mayor valor de un RM. Entonces, a lo que yo iba aquí en la sentadilla, cuando hablamos de este sticking point y pasar por este sticking point, no solo para un powerlifting, sino para un deportista, puede que sea que las adaptaciones neuromusculares que encontramos en esa zona de la que hablas tú son las que nos interesan. Sí, los resultados del proyecto nos vienen a decir que tenemos que entrenar a un rango de movimiento suficiente para pasar esta zona porque está vinculado con las adaptaciones funcionales que va a tener el deportista. Y además va a producir menos incidencia de molestias porque como tengo que levantar menos kilos porque tengo que pasar ese punto,
Por lo tanto, voy a ganar más y me voy a lesionar menos. Las dos hipótesis que había antes son justo lo contrario. Claro, que al final... Esto bueno, te habrá pasado y nos ha pasado a todos. Es decir, los que hemos entrenado deportes de fuerza, no hacía falta para esto, para un halterófilo, no le ha hecho esto. La halterofilia es una disciplina tremendamente avanzada que lleva cientos de años siendo olímpica, ¿no? Entonces, si le preguntas a un entrenador, un técnico de halterofilia, que va a entrenar la media sentadilla, pues evidentemente lo puede utilizar como un gesto del cargada de fuerza, la puede tener como un gesto intermedio, técnica, pero no va a ser nunca un entrenamiento para ganar la fuerza. Curiosamente, algunos estudios epidemiológicos que se hicieron en la NSCA, ¿no? Con todos el deporte universitario americano, registraron que el deporte con menor incidencia de lesión en la rodilla, ¿sabemos cuál es? Halterofilia. O sea, curiosamente, ¿no? El entrenamiento que más sentadilla completa hace es el que menos se lesiona. Por supuesto, mucho más abajo que deportes de contacto, como rugby, bueno, en este caso fútbol americano, todo deporte de baloncesto. En ellos, la incidencia de lesiones es mucho mayor que la que se produce en la disciplina que por antonomasia ha entrenado la sentadilla completa, ¿no? Es otra de las evidencias que corroboran esto. Sí, una de las preguntas que yo quería hacerte respecto al estudio porque, como has dicho, encontramos muchos estudios que encuentran, como se dice muchas veces, encontramos estudios para todo. Entonces, para una persona que encuentra varios estudios, que está haciendo una búsqueda de estos estudios, intentando analizarlos, que, por ejemplo, tú comentabas que hay estudios que han utilizado unas metodologías similares y han obtenido resultados distintos. ¿Qué es lo que crees que ha provocado estos resultados o qué es lo que crees que define que un estudio sea mejor que el otro? Para eso tenemos dos cosas. Primero, en ese estudio que creo que podemos citar, que es el de Rie y colaboradores del año 2016, que es el único más o menos reciente que podría generar la confusión, lo podéis encontrar la explicación en el manuscrito este que estamos presentando hoy, y es que aunque él entrenó, sus atletas entrenaron a distintos rangos de movimiento, luego resulta que entrenaban el peso muerto y la cargada, esos ejercicios los seguían entrenando en su rango completo de movimiento. Eso está detrás de la disparidad de los resultados, porque si yo entreno media sentadilla y tú entrenas sentadilla completa, pero luego seguimos haciendo 5 series de arrancadas, 5 series de cargadas y 5 series de peso muerto, se va a disipar el efecto, el sesgo es altísimo, ¿de acuerdo? Esa es una de las razones que están ahí detalladas y desmenuzadas, ¿no? Pero para responder a este compañero que te hacía esa consulta, lo mejor que tenemos hoy en día son las revisiones sistemáticas y sobre todo el metaanálisis. Esto es otro trabajo que estamos haciendo, que pronto verá la luz en nuestro laboratorio, es que hemos cogido las escasas evidencias que había empíricas sobre a qué rango de movimiento entrenar y la inmensa mayoría de los que han analizado esto de forma metodológicamente correcta hemos encontrado lo mismo, y es que a mayor rango de movimiento, mayores adaptaciones de fuerza, mayores adaptaciones funcionales y menor incidencia de lesiones. Eso lo veréis próximamente en lo que se conoce como una revisión sistemática y metaanálisis, que lo que hace es analizar de forma cuantitativa el efecto que ha tenido todas las publicaciones previas que reúnen un mínimo de condiciones metodológicas. ¿De acuerdo? Eso es lo que nos ayuda a generar una teoría. Hay muchas investigaciones, como tú bien dices, unas van hacia un poco hacia un lado, otras hacia otro, y cuando ya hay un volumen suficiente de investigaciones con una metodología adecuada, hacemos este tipo de análisis, de revisiones, y observamos el resultado. Y nos damos cuenta de que todos se han desplazado a la derecha a favor del rango de movimiento profundo, salvo un solo trabajo, salvo un único trabajo. Sí. Hay una conclusión un poco que yo saco desde hace tiempo, desde que he empezado a entrenar deportistas, y creo que me gustaría saber tu opinión sobre esto. Y hablamos de la transferencia constantemente. Y parece que con el entrenamiento de fuerza buscamos una transferencia directa al trabajo funcional, llamémoslo así. Sí. Y parece que tenemos el trabajo de fuerza, que sería la sentadilla completa, y parece que se busca siempre un punto medio, que sería esa sentadilla parcial, antes de pasar a la transferencia completa, que digamos de un saltador de altura. En vez de pensar, como yo intento imaginármelo, tenemos el trabajo de fuerza, donde buscamos esas adaptaciones, y directamente pasamos a transferirlo realizando pliometría, realizando el deporte. Exactamente. Están los ejercicios útiles pero no específicos,
como esta sentadilla completa, Ujú. y luego están los ejercicios específicos o los de competición. Los ejercicios útiles no específicos los vamos a utilizar porque son seguros, no producen lesiones y además podemos generar en ellos intensidades muy altas para tener adaptaciones de la fuerza dinámica máxima absoluta. Ujú. Solo tienen sentido en este contexto porque el resto de los ejercicios deben ser todo lo específicos posible. Pueden ser Claro. un poco lastrados o no, pero no van a producir más del 30 al 40% de la fuerza dinámica máxima absoluta. Y, por Ujú. supuesto, para el saltador, saltar en el Ujú. propio gesto técnico de competición, ¿no? Eso Entonces, es. nos debemos de salir únicamente del gesto técnico de competición cuando tengamos que sobreponernos a intensidades muy altas, que son las que me generan adaptaciones de fuerza dinámica máxima absoluta, ¿no? Ujú. Y de fuerza dinámica máxima ante cargas submáximas también. Por lo tanto, yo no entendería, a la luz de estos resultados y a la experiencia mía profesional y personal, no entendería tener que estar haciendo otro ejercicio intermedio en sesiones Ujú. distintas o en la misma sesión, o ni el segundo día ni el mismo día para poder ir luego a saltar. No, señor. Con este ejercicio, que tiene un impacto en fatiga, que tiene unas adaptaciones a corto o medio plazo definidas, voy a ganar una serie de cosas y luego las tengo que transferir, en este caso bien utilizada la palabra, transferir a mi capacidad de salto, ¿no? Ujú. O mi capacidad de aceleración en un jugador de fútbol que tiene que hacer repetidos esfuerzos de 20 metros, de 15 metros, de 25 metros, o un ciclista que va a pedalear durante 6 horas. Es que esto tiene su aplicación a ellos también, Ujú. porque si yo mejoro mi fuerza dinámica máxima en la propia pedalada, cada una de las pedaladas que voy a Eso dar es. durante mi evento de competición Ujú. va a tener una menor intensidad. Y por lo tanto me voy a hacer más resistente o voy a ser más veloz en la distancia. Voy a llegar antes a meta, ¿no? Por lo tanto, me parece que seguir confiando de ejercicios con rangos incompletos porque va a permitir una mayor transferencia, no lo veo lógico. Ujú. ¿Crees que sería interesante el uso de... Estamos hablando de la sentadilla bilateral en este caso, pero ¿crees que sería interesante el uso de sentadillas unilaterales o variantes a rangos completos para complementar el Bien, entrenamiento de fuerza? seguramente sí, pero no tengo la certeza como todo lo que os acabo de exponer. La Ujú. utilizamos, zancadas, sentadillas a una pierna, porque entendemos y todo nos hace pensar que sí, las cargas son menores, ¿de acuerdo? Podemos responder a un tema de temas de desequilibrios, de recuperación de lesiones. Tiene su aplicación, por supuesto que sí, pero no lo puedo dar con la garantía con la que os he dado lo anterior. Ujú. Respecto a la sentadilla, una vez más, el trabajo de sentadilla, hablando en este caso de resistencia acomodada, del uso de la resistencia acomodada, tanto cadenas como gomas, para, digamos, incrementar el proceso de aceleración dentro de la sentadilla y cargar más la parte alta, digamos, del rango de movimiento más parcial. ¿Crees que esto sería interesante, viendo los Bueno, pues resultados de este estudio? lo que nos viene a decir eso, aunque no lo hemos experimentado, es que van a favorecerte pasar el sticking failure. Ujú. Y por lo tanto no va a ser bueno, porque el pasar por ese punto adverso es el que nos está produciendo las adaptaciones. Ujú. No parece que sea una selección adecuada. Además, todo lo que no sea isoinercial, es decir, ante carga gravitacional constante, lo que es el peso y la gravedad, Ujú. está alejado del rendimiento deportivo. Entonces, si empezamos a trabajar con gomas, insisto, estamos hablando ya del rendimiento deportivo de medio alto nivel, ¿de acuerdo? Sí. Porque ese tipo de excéntricos puros, gomas isocinéticos a inerciales, ese tipo de contracciones pueden tener un sentido y se ha demostrado que tienen una serie de adaptaciones que son buenas en ciertos contextos, pero si lo que estoy buscando es rendir más en una persona sana, ya con gran experiencia en entrenamiento de fuerza, el Ujú. movimiento isinercial es el que debemos de entrenar, es el que se ha mostrado más efectivo, ¿no? Y en el que es muy difícil que se produzcan estancamientos, esos temidos estancamientos de que ya me tengo que ir a un excéntrico puro, porque, bueno, mi experiencia me dice que individuos que levantan 180 kilos en press banca con 70 kilos siguen mejorando la fuerza dinámica máxima absoluta y la fuerza aplicada ante cargas intermedias con entrenamiento excéntrico-concéntrico ante carga, ante el peso libre. Ujú. ¿De acuerdo? O sea que todo lo que hagamos con contracciones de otro tipo pueden tener un sentido y por supuesto que sí en otros contextos, pero para rendir más no lo veo apropiado. Ok. Em,
Otro de los argumentos, y creo que esto va a ser la última parte, pero es uno de los argumentos que se ha utilizado, en este caso por Paul Fabris, que es un preparador físico en Estados Unidos, que consigue muy buenos resultados con deportistas de vóley y deportistas de baloncesto. Y uno de sus argumentos, viendo la literatura, es que el trabajo parcial genera unas fuerzas pico mayores que el trabajo de rango completo, que por lo contrario genera fuerzas totales mayores. Y esto él lo relaciona con un trabajo de transferencia, ya que las fuerzas pico dentro de un salto vertical, por ejemplo, son mayores que las fuerzas totales, y es lo que él buscaba. Coincido totalmente con él en la parte analítica y transversal de la propuesta. Es decir, un ejercicio, una media sentadilla va a tener más pico de fuerza que la sentadilla completa, pero eso no quiere decir, y lo hemos demostrado, que vaya a tener una mayor transferencia a la altura de vuelo en un salto. Sí, en mi opinión, y en base a los resultados, eso no es cierto. La primera parte sí, desde el punto de vista biomecánico, sí, pero no quiere decir, esa es la primera de las hipótesis. Es más específico, por lo tanto, me voy a adaptar más. Bueno, pues la respuesta es no. Claro. La respuesta no. Es cierto que queda por responder a preguntas intermedias. ¿Y si hago una combinación de sentadilla completa y media sentadilla, voy a mejorar más que si hago las mismas repeticiones totales a la misma intensidad, pero todo sentadilla completa? Bueno, esa es una muy buena pregunta que alguien tendrá que responder. ¿Me explico? Pero si solamente tenemos un ejercicio, claramente la sentadilla completa mejora más el rendimiento funcional de un atleta que una media sentadilla. Ahora, cuestiones intermedias, combinaciones, sesiones de una cosa y de otra, combinaciones con ejercicios olímpicos, más ciclo de estiramiento, acotamiento con CMJ con cargas, con segundos de triple, ese tipo de ejercicios específicos pueden afectar al resultado total, ¿no? Y eso hay que experimentarlo y tenemos nuestra opinión profesional, pero no la certeza como la que os acabamos de demostrar. Claro. Al final estos argumentos como del pico de fuerza y del rango de movimiento específico al deportivo, que se basan un poco en esa especificidad visual, digamos, no son sentido común, pero no son evidencia. No se ha demostrado que eso sea así. No, es una hipótesis que es muy razonable que la tengamos. Si todos la podíamos tener, así que es muy lógica. Voy a entrenar al mismo rango de movimiento que voy a competir y además me doy cuenta en un análisis con una plataforma de fuerzas que si yo hago una media sentadilla produzco más fuerza en el suelo que si hago una sentadilla completa. Entonces puedes hipotetizar que va a producir más adaptaciones a medio y largo plazo entrenar así, pero el resultado no. Y si tú le preguntas a un entrenador, a un deportista de fuerza de toda la vida, te va a decir no de toda la vida. Pues yo la verdad es que me voy muy contento de esta conversación. Esto sí que ha sido una masterclass. La verdad es que muchísimas gracias por estar en el podcast. If you tell them what was said, you a rodent. Got a new Corvette like you stole it. Yeah. Brand new car is noisy. Come through and it's roaring. You ain't gotta worry. Don't care about your boy.